Vamos a analizar el tema precios, vamos a ver qué pasó con los precios en particular en el último año y ver cómo se dibuja la tendencia en los últimos meses. Veamos la primera placa que preparamos para hoy, donde tenemos la evolución de la inflación interanual mes a mes, es decir, la comparación, los precios hoy respecto a los 12 meses anteriores, y el rango meta trazado por las autoridades de entre 3 y 7%. Vemos que venía el rango meta desde julio del año pasado, incluso casi el de arranque del segundo trimestre del año pasado, subiendo la inflación, despegándose del rango meta desde un entorno de 7% hasta llegar a 8,8% en enero, 8,7% en febrero y ahora 8,3% ahora en febrero, donde la inflación, si bien se modera, todavía sigue más de un punto por encima del rango objetivo trazado por las autoridades. Y cuando se descompone la canasta de consumo de los uruguayos en sus principales componentes, lo que vemos es lo siguiente, que tenemos en la segunda placa, en la que vemos esos principales componentes donde los alimentos no elaborados son hoy el principal componente de la inflación. La carne, si bien se modera y eso ayuda a moderar un poco la inflación, se encuentra todavía 27% por encima del precio del año pasado. Pero también hay otros elementos que están jugando en contra. Los bienes no transables, que son los bienes que se producen en Uruguay solamente para venderse en Uruguay, suben un 8,7%. Los bienes transables, que son aquellos bienes importados o que compiten con productos del interior, suben un 7,8%. Y después veíamos abajo del todo los servicios públicos, que suben apenas 0,8%. Y esto tiene que ver con la postergación en los ajustes de tarifas, que el año pasado los servicios públicos subieron como normalmente lo hacen en enero, y este año no, y entonces vienen con ese desfasaje en que solamente suben 0,8%, muy por debajo que el resto de la canasta de bienes y servicios, y por lo tanto tiran un poco hacia abajo la inflación. Luego, la última gráfica lo que muestra es la evolución del tipo de cambio. El dólar, que a lo largo de este año empezó una tendencia al alza. Vemos ese pico que pega en los últimos días, en particular desde febrero a marzo. En febrero lo teníamos en el entorno de los 37 pesos. Ayer superó los 40 en el mercado interbancario, y esto principalmente por efectos externos, en particular la preocupación de los mercados internacionales por el coronavirus, la expansión internacional de este virus y por lo tanto el refugio desde monedas emergentes como la uruguaya en monedas más seguras como el dólar. Bien, o sea, está todo vinculado en definitiva de este debate que se está teniendo político con este dato también de inflación en alguna medida. Entonces, bueno, la pregunta que uno se podría hacer a esta altura es, ¿tienen que subir las tarifas realmente? Bueno, normalmente a veces se comete un error de vincular la suba de tarifas con otros indicadores, como puede ser la inflación o los salarios. Si bien el componente salarial es importante a nivel de los costos en las empresas públicas, no reflejan la totalidad de ese conjunto de bienes y servicios que las empresas públicas convierten en sus servicios. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es evaluar cada uno de los componentes de costos de esas empresas y por ahí proponer los nuevos precios. Claramente eso debería haberse hecho antes, normalmente se hace antes, en diciembre, enero, pero bueno, las autoridades salientes decidieron postergar eso y dejarle este paquete a la nueva administración, y es natural que la nueva administración quiera interiorizarse en esos costos en empresas públicas que no son para nada transparentes. Si un analista privado intenta estudiar la evolución de los costos y de los precios en las empresas públicas, va a tener dificultad para acceder principalmente a esa matriz de costos que puede llegar a definir estos ajustes finales. Con lo cual, bueno, del resultado de ese análisis de costo debería salir un número final. Pero bueno, ese número final, una cosa es pensar solamente en mantener la rentabilidad de las empresas públicas, y otra es pensar que las empresas públicas como instrumento de política y por lo tanto que ayuden a mitigar de alguna manera el déficit fiscal. Esa última fue la postura que ha tomado la administración saliente en varias oportunidades. Compensar desajustes en materia financiera del Estado con
un sobrecosto de las empresas públicas. Habrá que ver qué camino toma la administración entrante. Sobre todo porque ha prometido que justamente a la larga ese no va a ser el camino que quiere tomar. Lo que pasa es que ahora tiene que tomar esa decisión apenas ingresa. Sí, y por más que las autoridades tomen una decisión basada estrictamente en costos, igual van a tener que cargar con el peso político de aumentar tarifas por poco que sea, cuando hicieron énfasis en campaña en que los servicios públicos están caros y tienen que bajar. Por lo cual ese costo va a ser inevitable para la nueva administración.